La primera pregunta es cómo viviste este encuentro con tu ciudad natal, con tu gente, la presentación de esta nueva edición de este libro El picado, una pasión argentina. Siempre con la alegría de encontrarme con amigos, y con la alegría de poder volver a Venado siempre haciendo cosas, ¿no? Porque la cuestión pasa por no dejar de tener proyectos. Eso ayuda mucho a mitigar los efectos dañinos del paso del tiempo, digamos. El hecho de tener siempre una zanahoria adelante que te va haciendo avanzar, ¿verdad? Bueno, y aparte estás acá en la casa de Tato Sátara, y obviamente este es tu barrio aparte, y un barrio que te tiene que llevar a recordar qué cosas, por ejemplo, porque El Picado es una de ellas, pero había más cosas en aquel tiempo, ¿no? Bueno, La- esta casa fue especialmente un refugio para mí en la infancia y en la adolescencia, sí, porque aquí donde estamos sentados y en la habitación de al lado, que era el cuarto de Enrique y de Tato, era nuestro lugar de encuentro, era como una especie de nuestro club de amigos. Acá hacíamos de todo, desde jugar a la pelota hasta jugar al ajedrez, proyectar películas de cinegraph, escribir, cantar, tocar la guitarra, escuchar en el tocadisco los discos que iban saliendo y que Enrique compraba. Así que imagínate que este lugar, que además queda a 2 cuadras de mi casa, de donde yo vivía, fue como la sede de mi juventud y de mi infancia y de mi juventud. y aquellos sueños, ¿no? Aquellos sueños que hoy, si los comparás con los sueños de la juventud, ¿qué visualizás? ¿Que se degradó, se perdió o cambió? Algunos plantean que hubo progreso desde la modernidad. ¿Cómo podés comparar situaciones? Bueno, siempre hay dos planos de análisis, ¿verdad? El plano personal, lo que uno puede considerar como realización individual, y el plano colectivo. Desde lo individual, yo siento que siempre he tratado de hacer cosas creativas. Mi tendencia ha sido siempre esa desde chico, y de alguna manera lo he logrado sin proponerme grandes cosas, pero siempre tratando de ser coherente con una línea nacional y popular, con una línea donde ponga al hombre como centro de toda realización, siempre tratando de ser coherente con mis ideas políticas y mis valores. Ahora, yo lo que noto que en términos sociales, hay un retroceso muy grande. En principio, un retroceso cultural muy grande. Eh, Creo que los medios masivos de difusión han estado socavando lo que es la cultura popular. Eh, Imagínate que, bueno, todo ha cambiado desde la irrupción de Internet, se lee menos, eh, se han cambiado las maneras en que la gente tiene de informarse, eh, pero básicamente lo que se nota es una brutal concentración de la riqueza en pocas manos, y todo el mundo está enderezado hacia ese modelo. Entonces es muy difícil resistir para los que tenemos el ideal de la justicia social, de una distribución más equitativa de la riqueza, etcétera, etcétera. Parece que avanza la idea de un capitalismo salvaje, porque de pronto podría preverse un modelo de capitalismo con un perfil social, integrador, pero algunos alientan lo que llama la atención con algún éxito, ¿no? Ese modelo. Bueno, el éxito se debe justamente a la concentración brutal de los medios de propaganda y de difusión en manos de los que tienen el dinero y los que manejan el poder. Entonces, claro, no es de extrañar que ante una acción machacante de esa masa concentrada de medios poderosos, la gente vaya comprando, entre comillas, un modelo que a la larga, y esto se demuestra claramente, le va en contra de sus intereses. Pero bueno, también hay que asumir que desde el campo nacional y popular
muchas veces no se han hecho bien las cosas porque hemos tenido oportunidades de profundizar un modelo más equitativo y no se han afectado los intereses que se debían afectar y por lo tanto la gente reacciona primero castigando la falta de profundización de ese modelo y segundo reacciona a la prédica permanente y machacante de los comunicadores de la derecha que, que han convencido a mucha gente, y por algo Milei llegó a ganar las elecciones como las ganó, bueno, que el peronismo era un fracaso y de que el peronismo es sinónimo de corrupción, cuando en realidad los verdaderos negociados y los verdaderos corruptos son los que manejan hoy nuestro destino. Tenemos un Carlitos Muñiz que, podríamos decir, fracasó futbolísticamente a pesar de sus condiciones, quizás no fueron bien valorizadas, ¿no? Pero tuvo una pasión también volcada en la literatura y en el canto. Y en ese sentido, ¿qué evaluación haces? ¿Cómo ves tu historia y tu presente? Bueno, yo en principio, yo siento que entre mis pares, entre la gente que yo admiro y sigo, los músicos que han sido mis referentes, eh, he conseguido un lugar de respeto, he conseguido de alguna manera un reconocimiento. Me Eh, consta, por ejemplo, el elogioso concepto que tiene Quique Llopis sobre vos. sí, bueno, con Quique tenemos una larga amistad y una larga sociedad de colaboración en lo musical, en lo creativo desde hace mucho tiempo, y también con otros muchos músicos que para mí son realmente verdaderos referentes. Yo tampoco me he dedicado a la música de la manera absoluta y profesional que requiere eso. La música es un camino de acumulación. Digamos, si yo me hubiera dedicado desde los 20 años exclusivamente a la música, por ahí otra sería la historia hoy. Pero yo estuve durante mucho tiempo disperso en distintas actividades, eh, por distintas razones que es muy difícil sintetizar en una charla breve. Tendría que contarte la historia pormenorizada de mi vida. Pero digamos que en algún momento cuando tuve que elegir, prioricé, por ejemplo, poder criar mejor a mis hijos, y para eso yo tenía que trabajar de otras cosas que la música no me daba de comer, en definitiva. Y bueno, eso también a la larga se paga porque no hay un trabajo tan continuado como la actividad requiere. De todos modos, grabé 5 discos, tengo todo mi... Pero además, Sí, no digamos que buscas el éxito con la música pegadiza y fácil, desde tus letras a tus no, acordes, creo que hay toda una búsqueda de otro perfil, ¿no? sí, ¿Qué sin te duda. inspira en ese punto de la búsqueda musical, por ejemplo? A mí lo que me inspira es tratar de hacer un producto que refleje lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que me gusta. Y eso obviamente implica también eludir deliberadamente las fórmulas fáciles y tratar de hacer un producto que tenga más profundidad. este, y eso obviamente te va apartando de lo masivo, pero es una elección y no puedo pretender que habiendo elegido ese camino, tener repercusión en la difusión o en lo económico. Por tu perfil personal, tu actitud tan prudente, no sé cómo calificarla, de pronto sorprendió a todos tu presencia al humor que marcó una época, ¿no? ¿Cómo llegaste a humor y a ser parte protagónica con todos esos grandes y en ese punto de inflexión que marcó esa revista en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Yo creo que yo tuve siempre la inclinación hacia lo creativo. De alguna manera, desde chico siempre me interesó escribir, leer, y de alguna manera también divertir a mis compañeros con ocurrencias, digamos. Mis rasgos, mi forma de relacionarme con los amigos siempre fue el humor. Eh,
cuando surgió la posibilidad de ir a trabajar en la revista fue porque yo había escrito un par de colaboraciones para otras publicaciones de la editorial de Ediciones de la Urraca, que las leyó Casioli, el director de humor, y ellos necesitaban a alguien que escribiera con humor. Y les pareció que yo podía llenar ese casillero y me llamaron. Y yo en ese momento estaba trabajando en publicidad, estaba trabajando en un puesto de bastante expectativa en lo profesional, en la publicidad, pero cuando me llamaron de humor, yo sentí que eso era mi verdadera vocación, lo que yo quería hacer era eso. Entonces tal vez no prioricé, como ninguna de mis otras decisiones en la vida, no prioricé lo económico, sino lo que yo sentía que me gustaba, me llenaba, me podía permitir expresarme. La revista Humor con su perfil, Olmedo con el suyo, hasta Franchella, podemos decir, marcan épocas de un humor que hoy, ¿qué cabida tendrían en la Argentina actual? O de pronto considerás que ya han quedado de modé o No, no tienen lugar? obviamente son experiencias irrepetibles. Fíjate que ni siquiera ese humor más directo y más popular, por decirlo de alguna manera, vos nombraste a Franchella, por ejemplo. Hoy se reponen los viejos programas de Franchella, pero ni por asomo tienen el rating, la cantidad de seguidores que tenían en su tiempo, porque los modelos se agotan, porque hoy hay otro tipo de humor más vinculado con los medios electrónicos, con las redes, un Con humor, los memes. los memes, es un humor tal vez más precario, más sin reparos, digamos, porque hay un nivel a veces hasta de grosería muy grande, eh, pero digamos que ese humor blanco que se hacía en los 70, 80, 90, ya no ha cambiado. Hoy sería imposible, por ejemplo, editar, aunque hubiera capital para hacerlo, un proyecto como el de humor, porque ya no hay lectores. Fíjate que desapareció el diario de papel prácticamente, desaparecieron las revistas en los kioscos, se han reducido enormemente las tiradas. La gente se alimenta y se comunica a través de los medios electrónicos y eso implica que todo lo que se produce en torno de las ideas o de divertir a la gente sea a través de esos medios que nos gobiernan, Ahora, son centrales. qué íntima satisfacción para vos, por ejemplo, en tu libro aparece la mención desde Fontana Rosa, Cassioli, a Sasturain, bueno, tantos nombres, ¿no? Has tratado con grandes. Sí, es verdad. Yo cuando ingresé a Humor yo siempre empleo esta metáfora. Es como si me hubieran contratado de un club que yo era hincha y a cuyos jugadores yo admiraba. Entonces, haber entrado a la cancha a jugar con ellos eh, fue para mí como una distinción, como un gran halago, ¿no? Y, y lo que Scioli fue casi un milagro, porque él pudo congregar en una revista a una constelación de grandes figuras que hoy sería imposible juntarlas en un medio. Pero en ese momento la revista Humor era tan convocante y tenía tan alto grado de aceptación que solamente con el precio de tapa, porque Humor no tenía mucha publicidad, se les podía pagar a todas esas figuras, a Nine, a Cassioli, a Grondona White, a tantas, al Negro Fontana Rosa, a Carlos Abrevaya, a toda esa gente que muy talentosa, que hoy sería imposible reunirlos en un producto. Volviendo al libro El Picado, decís en su introducción, por ejemplo, que puede caer una bomba neutrónica, puede demoler todo, no va a poder registrar el picado. Claro, yo lo que decía era que eh, el picado tal como es, o sea, la informalidad, el grado de informalidad que tenía el picado, que eso tiende a desaparecer porque todo se va reglamentando y regimentando. Pero esa espontaneidad, esa cosa de azar que tenía el picado,
ese puro juego que era el picado, a la larga va desapareciendo. Entonces yo decía en el prólogo del libro que era necesario tener un registro de cómo se jugaba la pelota, que eso no es jugar al fútbol, cómo se Claro. jugaba la pelota cuando todavía había un margen para el azar, lo espontáneo, lo no reglamentado. Claro, los arcos sin travesaño, Claro, a calcular si era gol o no, de acuerdo, claro, sin demarcación, ni del punto del penal. sin referí, todo un terreno de discusión abierto que hacía también que le ponía condimentos al juego, ¿no? Buena idea reflejar el picado con nuestra costumbre, nuestra cultura, está en nuestra identidad, aun cuando hoy ya hayan cambiado las fórmulas, pero hace la esencia, ¿no? Sí, anoche en la presentación de esta segunda edición en Malandra, Marcelo Sevilla decía que hoy prácticamente esa idea de picado como congregación espontánea de jugadores a las que se suma cualquiera que quiera sumarse, ya no tiene lugar. Ya la gente se organiza y lo planifica jugar a la pelota Claro. como una parte más de su rutina. Digamos, el picado tenía algo mucho de mayor libertad, tenía un grado de libertad que hoy eh, ya no existe, porque tampoco existen tantos espacios como antes. Nosotros de chicos teníamos el baldío a la vuelta de mi casa, Claro. entonces vos ibas a jugar a la hora que querías, siempre encontrabas a alguien jugando a la pelota y se podía sumar cualquiera. Se repartían en dos bandos y jugaban a la pelota. Hoy en día, ¿dónde encontrás un baldío? Ya no hay. Entonces, si querés jugar a la pelota, tenés que alquilar una cancha de fútbol de pasto sintético, con arcos. Es otra cosa, es otra cosa. Eh, Evidentemente, los tiempos y las costumbres van cambiando y eso condiciona eh, juegos tan espontáneos como era el picado. Pero qué buena idea haber recreado, qué buena idea haber llevado un libro como testimonio de esa época inolvidable. Y siempre uno ve en vos una capacidad de reírte de vos mismo. Eso es una tónica que la transitas siempre, es una marca de inteligencia, como dicen algunos, saber reírse de uno mismo, de humildad, de qué, de cómo lo definís a eso. A mí me parece que en principio cualquiera que hace humor tiene que poder aceptar un grado importante de absurdo que hay en nuestras vidas, en la vida de todos. Si uno se analiza con rigor, va a descubrir que muchas de nuestras conductas, de nuestras costumbres, de nuestras manías, de nuestros TOC, como se dice hoy, este, nos convierten o nos marcan un costado ridículo. Saber apreciar ese costado ridículo y destacarlo, también es una manera de mostrarle a los demás, a los que están alrededor, que ellos también se ven de la misma manera. A mí me parece que una mirada no solemne de la realidad nos revela que todos todos cometemos errores, todos tenemos un poco de ridículo. Y hay que empezar por uno mismo para poder proyectarlo después en los demás. Bueno, lo último, un Carlitos Muniz en su barrio, en su Venado Tuerto, ¿qué mensaje deja para la gente que lo conoce, el saludo, y también qué es el hoy o el futuro, algún otro libro en marcha, alguna otra canción, porque vivís siempre generando propuestas interesantes, como por ejemplo Yo vengo de los 70, que tiene un gran contenido, Claro. en fin, contanos un poquito esto. Bueno, siempre voy a intentar seguir inventando cosas. eh, es lo que me hace sentir vivo y lo que me hace sentir útil de alguna manera. Eh, no me pongo metas, sí me pongo la autoexigencia de tener la vara alta, de tratar de hacer productos que sean dignos, que sean interesantes, que sean inteligentes en la medida de mis limitaciones y que me permitan además ir atrás de esa zanahoria que es tener proyectos.
porque yo creo que cuando uno deja de tener proyectos, deja de tener una vida interesante. Lo interesante es tratar de siempre de hacer algo distinto, de mejorar, de seguir produciendo, y eso nos permite que la vida, que se vayan disimulando, digamos, los achaques que el tiempo nos va inevitablemente provocando. ¿Hoy qué edad tenés, Juan Carlos? Tengo 70 años. 70 años. Ayer a Daniel Memisa le hacías un saludo a exalumnos del colegio de la escuela primaria 496, ¿no? Claro. Estudiaste allí y la nacional también después. Claro, yo hice toda mi formación en tiempos en que la escuela realmente nos dejaba mucho, ¿no? Era impensable en esos tiempos no ir a la escuela, y además la escuela pública, que siempre seguiré defendiendo, era igualadora, porque convivíamos el hijo del empresario, el hijo del profesional, con el hijo del empleado, del laburante más llano. Convivíamos todos en la escuela, y el guardapolvo blanco, en esas épocas de la escuela primaria, era un símbolo de lo unificador, eh, de la eliminación de las diferencias, ¿no? Y eso te ayudaba era como una puerta de entrada hacia la posibilidad de tener un futuro mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Carlito. Uno dice Carlitos, ¿no? Y te Sí. siguen llamando Carlitos. Algunos todavía sí. Los amigos cercanos como Tato de vez en cuando me dicen Carlito. Bueno, gracias. No, gracias Julio a vos. Muchas gracias a vos.